Hola, qué gusto tenerte de nueva cuenta. Te saluda Eli, te doy la bienvenida con un tema de biología. Vamos a hablar acerca de cómo la biología, pues es una ciencia, cuáles son las características que la han convertido en una ciencia. Evidentemente el propósito es que puedas vincular las características de la ciencia con lo que es el papel de la biología. Vamos a dar inicio con el tema. Si nosotros hablamos de biología, desde que desmenuzamos la palabra podemos considerar que nos estamos refiriendo a una ciencia. ¿Por qué razón? Los vocablos de los cuales surge son dos vocablos griegos, el cual bios significa vida y el logos, zoología, significa tratado, estudio o en realidad se refiere a ciencia. Si tenemos estos dos vocablos, entonces estamos diciendo que en realidad es aceptada como una ciencia y así lo es. Vamos a ver las características y el papel que ésta juega dentro de lo que es este entorno. Pues hablamos de la biología y hablamos de que aplica en su totalidad el método científico. Si hablamos de que aplica en su totalidad el método científico, pues va a ser una ciencia. Las ciencias se caracterizan por esa situación, la aplicabilidad de una metodología. Y esa metodología, pues estamos hablando de que tiene que ver con lo que es la implementación de este método científico. Dentro de esta implementación vamos a hablar de lo que serían algunas de las características. Por ejemplo, si hablamos de estas características, vamos a decir que es sistemática. La ciencia es totalmente sistemática. Otra, es verificable. Cada uno de sus aportes, cada una de las situaciones que maneja, de los conocimientos que aborda, son totalmente verificables. Otro aspecto, sumamente objetiva, no da cabida a la subjetividad. Entonces estamos hablando que sí se está postulando, se está comportando como una ciencia. Otro detalle, es comprobable, es verificable. No importa el momento en el cual pongamos en análisis lo que nos está transmitiendo, todas las veces que lo quieras comprobar, va a ser exactamente el mismo resultado. Otro detalle, está logrando o da aportes o conocimientos de tipo científico. Esto conlleva a lo que es el asunto de considerarla como una ciencia en plenitud. Otro detalle es de que va a establecer lo que son leyes y teorías. Estas leyes y teorías son fundamentales para todas las ciencias. En el caso de biología, pues nos da lo que sería una situación universal respecto a lo que es los seres vivos. ¿Por qué situación? Porque nos está pidiendo o nos está abordando lo que son situaciones que implican lo que son los procesos funcionales, los procesos vitales. Todos los procesos biológicos tienen que ver con este aspecto. Vamos a continuar. Ahora bien, la biología tiene ciertas distinciones, tiene ciertas aplicaciones para poder abordar ciertas temáticas. Si nosotros hablamos de la biología molecular, vamos a ver de qué vamos a tratar. En este caso, pues está relacionado sobre todo con lo que es el aspecto de la biofísica y de la bioquímica. Atención porque estas dos partes de la biología son sustanciales para el análisis de las moléculas. ¿Qué tipo de moléculas? Tenemos diversidad de moléculas, pero en realidad nos estamos refiriendo a las biomoléculas. En estas nos va a interesar sobre todo lo que es su estructura. Una vez que nosotros identificamos una estructura celular, una estructura molecular en este caso, podemos saber cómo se constituye y podemos saber cómo se va a comportar y cuáles van a ser a final de cuentas las funcionalidades dentro de un organismo. Y una vez que se conoce la estructura, pues ya lo mencionamos, también puedo detectar la función. Cada uno de esos elementos, cada una de esas moléculas, cómo impactan y cómo obedecen o cómo van a actuar dentro de lo que es la funcionalidad de un proceso biológico. Por ejemplo, si nosotros hablamos de estas biomoléculas, estamos hablando del caso de las proteínas, de ácidos nucleicos, de lípidos, de carbohidratos. Estos a su vez pues tienen una funcionalidad dentro de los organismos. Muchos de ellos, pues lo que nos proveen es energía, pero esa energía tiene una funcionalidad, sobre todo las proteínas, síntesis de proteínas, un proceso bastante interesante y de fundamentalidad para lo que es la vida humana y de los seres vivos también. Otro asunto, si estamos hablando de la biofísica y la bioquímica, pues tiene mucho que ver el análisis del contexto genético.
Muy bien, este término de genética es sumamente importante, por lo que revisaremos la definición. Vamos a entender por genética que es el estudio de la cadena y secuencia de ADN, la cual va a contener la información que definirá las características tanto físicas como intelectuales y también aquellas patologías que lleguen a presentar los seres vivos. Entonces hablamos de esta parte de la biología molecular donde está analizando estas estructuras tan importantes para lo que es la vida. También tiene mucho que ver con el asunto del análisis del metabolismo celular. Ok, Eli, y entonces es oportuno decirles que así como todos ustedes respiran con nariz y pulmones, la célula también lo hace. Y a este proceso se le llamará metabolismo celular. Entonces, entenderemos por metabolismo celular a la suma de reacciones químicas que se realizan en el interior de la célula, ya sea animal o vegetal, las cuales se utilizarán por estos seres vivos para realizar sus funciones. Tales serían como respirar, brincar, correr o nutrirse. Como las moléculas procesan la energía necesaria para la vida, pues esta parte de la biología es fundamental. Estas dan cabida a lo que son los procesos de funcionalidad de los seres humanos y de todos los seres vivos en realidad. Si ahora hablamos de lo que es la situación de la biología celular, en la anterior hablábamos de moléculas, moléculas orgánicas e inorgánicas que a final de cuentas le dan sustento a lo que es la vida. Ahora hablamos de la parte pues interesante del asunto porque estamos hablando de la unidad estructural para la vida. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a la célula. En esta parte la biología se va a encargar sobre todo de analizar las funciones, cómo está funcionando la célula. Aunque los niveles de organización biológica, ya para hablar de vida, parten de la célula. Bueno, pero ahora es súper importante saber cuáles son las células que forman a los seres vivos. Y entonces me pregunto, ¿y qué tipos de células hay? Bueno, pues las diferentes células que tenemos son las células procariotas y las eucariotas. Las células procariotas son las células más primitivas. Estas existen en bacterias y en arqueobacterias. Su tamaño es muy pequeño y el ADN se encuentra disperso en el nucleoide. Estas células poseen una membrana plasmática. También cuentan con flagelos, los cuales les permite moverse, y algunas vellosidades para poder fijarse con algunos otros elementos. Otras células más especializadas son las células eucariotas. Estas las encontramos como células animales o células vegetales, que poseen diferencias tanto en su estructura como en su funcionalidad, pero estas las veremos en temas más adelante. Entonces, aquí en este aspecto, pues vamos a ver un poquito el contexto histórico, en donde Sheldon de repente nos habla sobre la teoría celular en 1838 y él la establece como la unidad estructural. ¿Por qué? Porque anteriormente ya se percibía este asunto de la funcionalidad de la célula, pero como tal no se le atribuía, por ejemplo en el caso de los organismos unicelulares, ya una estructuralidad, simplemente se le decía unidad fundamental. En realidad es una estructura porque ya mencionábamos que dentro de ella también tiene bastantes partes. Ahora, después viene Theodor Schwann con su teoría celular. En esta teoría celular, pues ya dio cabida a lo que es la generación de lo que son las bases para dos ramas de la biología sumamente importantes, que es la citología, que es el análisis de las células, y la histología, que es el análisis de los tejidos. Esto fue un avance sumamente importante en el terreno de la biología porque nos permitió analizar o verificar a la célula como estructura. Entonces es muy importante este aspecto porque pues sí, ahí comenzamos ya a hablar de estructuras. Ahora, si nosotros hablamos de la biología
ya en el terreno neto de lo que serían los organismos, estamos hablando de que en este terreno, en este aspecto, pues sobra decir que pues se va a encargar del análisis de lo que son las funciones vitales. Estas funciones vitales, reproducirse, alimentarse, moverse, respirar, todas ellas son funciones vitales, son funciones que permiten que el ser vivo sea tal. Ahora, si hablamos dentro de lo que son los organismos multicelulares, también denominados pluricelulares, recordemos que el prefijo multi o pluri se refiere a muchos, entonces esta tiene que ver con el análisis de las acciones y las interacciones de todos los seres vivos, no solamente entre sí, sino también las interacciones que tienen con su medio. Es importante analizar este aspecto porque del medio, recordemos que toman lo que es energía, del medio hacen uso de la materia y esto se forma una consideración cíclica que permite todos los procesos biológicos de los seres vivos. Ahora bien, si hablamos de lo que son estos organismos, pues nos interesa desde lo que es el aspecto celular, cómo las células se van a agrupar para formar tejidos y estos tejidos después se comienzan a aglomerar para comenzar a dar origen al siguiente nivel de organización biológica. Todos estos componentes celulares son de sumo interés para la biología y su relación con los organismos. Después, si hablamos de los componentes, si hablamos de organismos, pues también vamos a analizar sus características, crecimiento, desarrollo y lo que sería su fisiología, cómo está funcionando, qué lo hace funcionar, cómo es que esas estructuras celulares pueden partir desde una pequeña célula hasta formar un organismo. Esa forma, pues obviamente nos va a interesar el funcionamiento. Ahora, si hablamos de biología y organismos, células, pues toca hablar de la biología junto con las poblaciones, biología poblacional. En este aspecto nos está hablando de lo que es muy interesante para esta rama de la biología o esta parte de la biología, el análisis, la evolución. Todos los organismos hemos llevado a cabo a largo plazo, a muy largo plazo, acciones evolutivas. Esas acciones evolutivas le han permitido adaptarse a su medio y como tal, pues obviamente tener generaciones en las cuales la especie no perezca. Otro aspecto dentro de esa evolución lo juega la ciencia de la genética. Esas variaciones genéticas tienen mucho que ver con el grado de adaptabilidad de un organismo. Si las variaciones genéticas son heredadas, estas a su vez dan mayor capacidad de adaptación a lo que sería el siguiente descendiente. Ahora, la relación con lo que es la población también tiene mucho que ver con otra ciencia, con lo que es la ecología. Claro, entonces veremos que la ecología va a ser el estudio de todos los seres vivos y sus entornos. Otras ciencias, pues una relación muy estrecha con la ecología y con la genética, ya lo mencionábamos. Nos interesa mucho el comportamiento de todos los seres vivos, en particular del reino animal. También vamos a analizar lo que es la sociobiología. Y veremos que la sociobiología va a estudiar la función biológica de la conducta social. Importante porque a final de cuentas, pues todo el tiempo vamos a interactuar como seres vivos. Prácticamente hasta aquí mi información. Nos vemos hasta la próxima.